Buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Hoy, 12 de diciembre, tenemos para mí el gusto de recibir en esta mesa de análisis al maestro Carlos Mateo Oronoz Santana, quien es un personaje en materia penal, para charlar sobre precisamente el proceso acusatorio y oral. Le doy la más cordial bienvenida a mi muy querido amigo, don Carlos Oronoz Santana. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes. De igual manera, celebro como todas las noches la oportunidad de estar en esta conducción con mi queridísimo amigo don Rodolfo Camposeco Torres. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, Gerardo. Buenas noches, maestro. Muchas gracias. Honrosa distinción de tenerlo aquí. El honor es mío. Carlos, hay sin duda alguna una gran controversia en torno al proceso acusatorio y oral. Se refiere fundamentalmente, la gente lo percibe, como que este nuevo procedimiento o proceso permite que los delincuentes salgan rápidamente de prisión, o que muchos de ellos, habiendo tenido la desfortuna para la sociedad de causar algún delito, pueden salir de inmediato en libertad, lo cual anteriormente no se hacía. ¿Qué me dices al respecto? Bueno, primeramente tenemos que entender que este sistema busca muchos arreglos y poquitos procesos dependiendo del tipo de delito. En aquellos delitos que realmente no trascienden profundamente a la sociedad, como son los delitos culposos, los delitos que no causan un daño impactante en la sociedad, se permiten los arreglos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que la Procuraduría y los juzgados se encarguen de los asuntos verdaderamente grandes e importantes. Nosotros en el Estado de México, por ejemplo, tenemos 23,000 reclusos, 23,000 internos, que cuestan un promedio de 250 a 300 pesos diarios. ¿Por cada uno? Por cada uno. Si multiplicamos eso, es una cantidad que el Estado eroga y eroga fuertemente, porque además no tenemos un gran rehabilitación y reincorporación, como decimos ahora actualmente. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este proceso? Buscar los arreglos en aquellas personas. Por ejemplo, un choque de vehículos. ¿Qué es lo que se quiere? Que se pague el daño. ¿Para qué se lleva un proceso si la persona lo que le interesa es que le reparen el daño? En cambio, en delitos como secuestro, trata de personas, delitos contra la integridad sexual de las personas, en ellos no hay arreglo, por supuesto. Y también en determinados delitos no. ¿Y por qué sale la gente que llega a un juzgado? Primeramente, porque se puede llegar a un arreglo que la ley permite, en esos casos que le señalaba. Y en otros, hay que reconocerlo, por la deficiencia en la integración de la carpeta. Ahora se llama carpeta, ya no expediente de averiguación previa. Ya no, ahora le llamamos carpeta de investigación. Eso sí, ¿por qué ya no investigación previa? Si es una carpeta, lo Porque mismo, en este sistema también tenemos una nueva terminología. Eso es. ¿Verdad? Y tiene otras características en la integración. El que mucha gente la siga haciendo como averiguación previa tiene que entenderse de otra manera, porque aquí lo más difícil es entender cuál es el espíritu del sistema. Y en la reforma del 2008 no se cambió un proceso por otro, se cambió un sistema por otro. Y si no entendemos el sistema, el espíritu del sistema, pues entonces no podemos comprender por qué se aplica en esa forma. ¿Cuál sería ese espíritu? El espíritu es
facilitar a la gente que llegue a un arreglo en delitos menores, integrar adecuadamente una carpeta de investigación, respetando los derechos tanto de la víctima y del ofendido como de la persona acusada. Ese es el espíritu verdaderamente. Por eso hay un principio que es el principio de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces tiene que darse las garantías a la persona que está siendo acusada. ¿Por qué el doctor en Derecho, Miguel Ángel Mancera, recientemente se quejaba de que esto beneficiaba a muchos delincuentes que estaban ahí en las cárceles y que yo no sé si le iba a bajar el costo o no sé, no entiendo realmente, o le iba a incrementar el... No, lo que pasa es lo siguiente. Una persona que delinque por primera vez, si se le da el beneficio de llegar a un arreglo, claro, vigilándolo después, que no reincida, necesariamente es una persona que ya no va a dañar a la sociedad, va a seguir trabajando, va a ser útil para su familia, para él mismo. En cambio, lo llevamos a prisión preventiva mientras dura el proceso, 6, 7 meses, para que después esa persona que no trabaja mientras esté privado de su libertad, que ya su familia no lo va a ver porque su familia tiene necesidad de trabajar para mantener a los hijos, esa persona, ¿de qué nos sirve tenerla detenida? En la inmensa gente que está privada de su libertad son por delitos menores, que no tienen dinero para pagar una caución o para pagar la reparación del daño y buscar el beneficio. También, ahora que tú referías, querido Rodolfo, acerca del el jefe de gobierno, también el comisario, policía, se queja que gracias a este nuevo procedimiento de los delincuentes salen muy fácil, aún llevando armas prohibidas en cuanto a que son únicamente del uso y exclusivas del ejército. Vuelvo a lo mismo, porque aquí es la cuestión. En el 2008 entró la reforma. Se dijo que en 8 años iba a capacitar policías, ministerios públicos y jueces. ¿Qué pasó? En el año pasado, en el 2016, en junio, entró el Código de Procedimientos Penales para toda la República. Pero no se capacitó a las personas que participan en el mismo o no fueron capacitados adecuadamente. Vamos a ver, nuestras policías son las policías, porque así dice la Constitución, cualquier policía, es la primera que llega al lugar de los hechos. Vamos a suponer un homicidio. Un policía municipal, por poner un ejemplo, ¿estará capacitado para hacer un resguardo, para hacer un embalaje, para recoger el arma sin contaminarla? Si desde allí no empezamos a capacitar a la gente, indudablemente un policía, por buena fe que tenga, pero que no esté preparado, va a llegar, va a tomar el arma, la va a echar en una bolsita, a veces hasta de pan, ¿verdad? Se va a contaminar. Va a recoger los casquillos así con la mano, los mete en otra bolsita, ya están contaminados. Entonces son pruebas o evidencias que cuando llegan a un juzgado ya no tienen validez. Tienen que saber también cómo detener a una persona cuando hay flagrancia, en qué casos, sin violar sus derechos, se les tiene que hacer sabedor de que tiene ciertos derechos, que puede llamar a un abogado o comunicarse con una persona. Recuerden que bajo este principio de inocencia, no quiere decir que se proteja al delincuente, lo que se protege es el procedimiento, un debido proceso, pero si los que participan en el mismo no saben cómo manejarse dentro del debido proceso, cometen muchas irregularidades que tarde o temprano al llegar a un juzgado, el juez no le queda otra más que poner en libertad a una persona. Eso es. También hemos conocido acerca de muchas quejas que dicen, pues lo dejaron de inmediata libertad porque no cumplió con el debido proceso. Así es. Entonces, esto, ¿para qué se lleva a cabo la vigencia de un código como nacional de procedimientos penales si aún todavía no estamos preparados? Entonces, aquí hay una incongruencia, ¿no crees? Así es, perfecto. Precisamente, has dado el punto. La verdad es que el sistema tiene sus fallas porque no todos los que intervienen en el mismo están capacitados para llevarlos. ¿Qué es el debido proceso? El mínimo de garantías que debe de tener una persona para ser acusada de un ilícito. Si no se cumple con ello,
El juez, al revisar simplemente que no se cumplió con ello, tendrá que ponerlo en libertad. Vamos a poner un ejemplo que ya pasó hace tiempo. Allá en el norte, con Hanron, el señor se metieron a su casa y lo detuvieron. ¿Por qué? Porque tenía un acopio de armas. ¿Por qué el juez lo puso libre? Que luego los jueces tuvieron que salir de esa población porque salieron acusados. Sí. Por muy sencillo, porque se metió el ejército sin una orden de cateo. No podemos ya que las autoridades se introduzcan al domicilio de alguien si no tienen una orden de cateo de un juez de control. ¿Qué fue lo que pasó allá? Se metió el ejército, efectivamente tenía las armas allí, que Independiente las tenía registradas y todo, ¿no? Pero se violó su domicilio, se violaron sus derechos, no tenían una orden. Eso es una violación al debido proceso. Lo mismo es con el delincuente común, no se le puede golpear. Ya sé que mucha gente quisiera golpearlos, ¿verdad? Pero no se les puede golpear, se les tiene que tratar con respeto, con dignidad. Y si se violenta en esa forma, pues indudablemente la persona va a quedar libre. Y en ese contexto, para la gran mayoría de las personas de la ciudadanía, no deben considerar que es el juez el que se corrompió y que deja en libertad al delincuente. Si el juez recibe una carpeta de investigación mal integrada, el abogado que defienda a esa persona va a encontrar elementos necesarios para poner en libertad a su cliente. Lo que tenemos que hacer es que las fiscalías, antes procuradurías, hoy fiscalías, integren adecuadamente las carpetas y solo lleven a los juzgados a aquellos asuntos que sean importantes. Miren, vamos a poner un ejemplo. Muchas procuradurías, por no mencionar simplemente alguna, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? Cifras. Y entonces dicen, llevamos 50 gentes ante los juzgados este mes. Sí, pero salieron 49 al otro día. No, lo que tienen que decir es, llegamos a 50 arreglos y encerramos a 7, 8 que no salieron. Pero es cambiar de chip, es cambiar de mentalidad. Mientras la gente que trabaja en las fiscalías no tenga un nuevo concepto de este procedimiento, va a seguir actuando como antes. Eso es. Maestro, una pregunta. La población se ha venido diciendo que la justicia es ciega y le ha agregado una frase adicional, pero no manca. Ok, acusamos al poder ejecutivo, al gobierno de corrupción, pero también se cuecen habas en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. O sea, en los otros dos poderes. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué debemos hacer los mexicanos para cuestionar todo eso y mejorarlo? ¿Cómo debemos intervenir? Dentro de este nuevo sistema tendríamos que pensar cuál es el perfil y el tipo de gente que queremos, tanto como jueces, como ministerios públicos, como policías. Un policía que gana 4,000 pesos, 6,000 pesos, ¿le podemos exigir que esté sumamente capacitado? Un ministerio público que gana 20,000 pesos, ¿le podemos exigir que no tenga tentaciones cuando le ofrecen 100,000 pesos? Tenemos que partir también de ayer que son seres humanos. Hay gente que cumple con su trabajo y son verdaderamente, yo que he estado muchos años en la Procuraduría, de veras reconozco la labor de policías, de ministerios públicos, de funcionarios, pero también hay sus negritos en el arroz, como bien lo menciona, lo mismo de jueces. Entonces tendría que verse mejores prestaciones para ellos, vincularlos con un tipo de prestaciones que impidiera que cometieran un delito, ¿no? Que recibieran alguna prebenda. Yo proponía hace mucho tiempo, y me tiraron de loco seguramente porque así es mi propuesta, que lo vincularan, digamos, un agente del Ministerio Público con facilitarle adquirir una casa, adquirir un coche. Que tenga una beca para sus hijos. ¿Quién es la primera que le va a frenar cuando el señor empiece a llegar con más dinero? La familia, porque va a perder esas prebendas. Aparte de que tenga un mejor sueldo. Claro. Digamos, en Chile, el defensor que menos gana son 32,000 pesos en moneda nacional de nosotros. Aquí ganan 20,000. Entonces, eso es yo lo que digo. Hay que darles también beneficios que limiten
la tentación a cometer un error. Y aquellos que lo cometen, llevarlos a la cárcel, sin miramientos, que sea del nivel que sea, ¿eh? Eso es. Maestro Carlos, ¿cuál sería la diferenciación? Porque la gran mayoría de la ciudadanía no lo percibe todavía. ¿Cuál es la diferencia entre Procuraduría de Justicia, por ejemplo, del Estado de México, a a Fiscalía de Justicia del Estado de México? Es decir, es una terminología que todavía no se comprende. ¿Por qué? Porque es la misma persona, son los mismos personajes, tanto el Ministerio Público, policías, en fin, etcétera, etcétera, y ahora es Fiscalía. Bueno, el nombre lo traemos de copiarle a otros el sistema, el nombrecito, ¿no? De Fiscalía. Pero, ¿qué te parece si me permites que esto lo relatemos después de un breve Perfecto. corte? Sí, gracias. Pues felices de la vida, imagínate Sí, los para el pueblo. La gente Hoy les molesta vamos a con dar este 5 salario. puntos particulares que ustedes deben conocer. Más madrazos realmente porque Hemos escuchado en muchos sitios. Este 16 de noviembre en Guatemala se fueron locales, no pudieron contra una hegemonía. A darle con la familia, de ahí nace Mercado Victoria. ¿Qué tal, amigos? Pues resulta que poca madre en Toluca. Lo que nos envían la platicábamos siguiente fuera del aire. Antes de ir a esta pausa, querido maestro Carlos Oronoz, te preguntaba cuál es justamente la diferenciación o la diferencia entre Fiscalía o Procuraduría, que así estábamos acostumbrados durante muchos años, ahora una Fiscalía. Cuando, si bien es cierto que cambió el nombre, te decía, no cambia ni el titular, no cambia los agentes del Ministerio Público, quizá cambian de nombre, pero no cambia ni siquiera las famosas intereses económicos de la mordida. Bueno, estamos también en un proceso de transformación, ¿no? Una fiscalía se busca que sea independiente del Poder Ejecutivo, que no dependen los estados del gobernador y en materia federal del presidente de la República. A eso se tiende en una fiscalía, que sea verdaderamente una institución independiente, que no tenga partidismo y que no tenga intereses con alguno de los poderes. Eso es. Entonces, ahorita vamos en un proceso de transformación en la cual tiene que darse una capacitación diferente al personal mismo, que además también se les está capacitando para ello, para que tengan otra mentalidad, conozcan verdaderamente el proceso y puedan desarrollarlo, que es una diferencia importante en que se Sin logre duda. una independencia de un poder ejecutivo. Sin duda, sin duda. Porque antes los procuradores y hoy los fiscales todavía son nombrados por el gobernador y por el presidente. Entonces, por lo tanto, se convierten en un empleado de los designios de quien los puso. Claro. Y no tienen la independencia para actuar aún en contra de esos intereses, ¿no? Eso es. Tú querías preguntar algo. Sí, es que recientemente apareció una nota en todos los medios, sobre todo en la televisión, donde participa el gobernador del estado, inaugura en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de México una serie de, no una serie, son varios módulos distribuidos en todo el estado, donde a través de videocámaras, etcétera, lleva a cabo los procedimientos de estos que estamos mencionando hoy en día. A ver,
Primeramente vamos a ver cómo son los juzgados actualmente. Sí. Los juzgados, al celebrarse la audiencia, los juzgados penales, todo es videograbado. Correcto. Ya no es por escrito, todo es videograbado. Puede participar la sociedad en el sentido de que puede asistir para ver cómo se comporta el juez, el Ministerio Público, la defensa, pero están vacías. No se ha impulsado que la gente asista. Bueno, no asisten ni los alumnos de Derecho a las audiencias. Qué barbaridad. Entonces, por lo mismo, se desconoce y aunque se comporten bien o se comporten mal, la idea de este sistema es que la sociedad, por eso es uno de los principios rectores, la publicidad, que la sociedad se entere de qué está haciendo el juez, cómo se comporta el Ministerio Público, la defensa, para que no haya esa duda o esa suspicacia de que se ponen de acuerdo en lo oscurito. Eso es lo que se busca. Eso es uno de los principios rectores. Otro, el de la inmediación, que solo las pruebas que se desahogan en presencia del juez son las únicas que sirven para dictar sentencia. Antes no era así. No, porque antes el juez, en el proceso anterior, el juez estaba siempre en su cubículo, llegaba uno y si lo conocían a uno lo trataba y si no, el señor no salía y nunca estaba en las audiencias. Los secretarios de acuerdo, siguiendo el ejemplo del buen juez, tampoco asistían a las audiencias. Y entonces, ¿quién celebraba la audiencia? Un empleado del juzgado, que podría tener conocimientos jurídicos o no. A veces con la secretaria ya en su escritorio encima celebrábamos las audiencias. Caramba. Porque el señor juez no se dignaba a salir a las audiencias. Hoy el juez tiene la obligación de estar presente en la audiencia. Si no está en la audiencia, no se celebra. Vamos a poner un ejemplo máximo. Supongamos que el juez está llevando la audiencia y tiene una enfermedad muy grave y se muere, ¿verdad? Todo lo que se autó no vale, tiene que llegar un nuevo juez y tiene que regresarse desde el principio. ¿Por qué? Porque solo lo que se desahoga ante el juez que va a dictar la sentencia, es lo que sirve para dictar la misma. Aunque estuviera videograbado. Aunque quede videograbado, porque ya no hay la inmediación, o sea, desahogarlas ante la presencia del juez. Esto es lo importante, que el juez pueda valorar lo que dicen los testigos, las opiniones de las partes, sea del abogado defensor o del Ministerio Público. Eso es lo que se busca también en este nuevo sistema que no teníamos antes. Antes tenía la obligación del juez de hacerlo. Pero no asistía. Pero no, estaba en su cúbiculo, era más importante estar en su cúbiculo que asistir a las audiencias. Por lo tanto, no conocía a quien estaba acusado. Dictaba sentencias sin conocer en muchos casos a la persona a la que le dictaba la sentencia. Caramba. Así era como se llevaba el proceso anterior. Hoy se busca con este sistema todo lo contrario. Tiene sus bondades este sistema, pero también hay otro aspecto que yo quisiera tocar. Por favor. La Fiscalía actual en el Estado de México no tiene un instituto de capacitación. O sea, volvemos a... Tenía antes un instituto y lo cedió hace años. No el fiscal actual, sino se cedió hace años. Entonces, ¿cómo van a saber qué tipo de perfil, qué tipo de capacitación requiere la gente que trabaja actualmente en la Fiscalía? ¿Quién lo puede saber? ¿Qué tipo de fiscal queremos? ¿Y qué tipo de agentes del Ministerio Público? Solo la misma institución puede diseñar sus programas para los policías ministeriales, para el personal administrativo, para los ministerios públicos. Porque si no, les van a seguir dando cursos de teoría del derecho penal, que es muy importante, pero quizá lo que necesiten, y es que también aquí tenemos otra situación. Los que hemos sido agentes del Ministerio Público en otros tiempos, podíamos salir a hacer inspecciones oculares, a levantar un cadáver junto con los peritos, a acompañar a los peritos de tránsito para hacer un dictamen. Ellos lo hacían, por supuesto, pero uno participaba. Hoy el MP no sale. ¿Ah, no? No, el MP se queda en su escritorio y salen los peritos y sale policía ministerial, porque ahora en este sistema se parte de la idea, y allí yo le encuentro esta falla, de que ellos son los que investigan y el Ministerio Público integra. Pero yo siento que en tal forma queda sujeto a lo que le aporten los peritos y la policía. Y vamos a partir que sean de buena fe lo que le informan, pero de todas maneras no conoció el lugar de los hechos. Claro.
los que fuimos agentes del Ministerio Público viejos, entonces salíamos a hacer la inspección. Y yo creo que es una de las fallas. Inspección ocular. Hacer inspección ocular, llegar al lugar donde estaba el cadáver, ver cómo lo levantaban los peritos, platicar con el perito y saber de balística un poco, que yo creo que son las cosas que se le tiene que enseñar a la gente del Ministerio Público. Porque entonces, si llega al lugar de los hechos, junto con los peritos, con la policía, pues tiene conocimiento de cómo acontecieron. Tiene más elementos para hacer una verdadera carpeta de investigación, poderla llevar al juzgado, hacer una audiencia de imputación con todos los elementos o solicitar una orden de aprehensión y llevar un proceso adecuadamente. Y entonces tendríamos mejores resultados. Claro, desde mi óptica, ¿verdad? No, pues tú eres una persona muy reconocida y además muy calificada en esta tarea. ¿Puedes decirnos si con este procedimiento es más rápida y eficaz la impartición de la justicia? Así es mucho más rápido. Se supone que no debe de pasar más de un año o 4 meses si es menos de 2 años en lo que debe terminar el proceso. Y antes, en el proceso anterior, se podía celebrar una audiencia en febrero y el juez nos ponía la otra en marzo y la otra en abril, y entonces ya llevábamos muchos meses, y en esta forma es más rápido. No debe de pasar más de un año. Eso es. ¿Eso lo señala el código? Sí, el código lo establece. Eso es. ¿Querías preguntar algo más? Sí, o sea, quisiera saber cuántas partes integran el proceso. O etapas. Son 3 etapas. Una etapa de investigación, que es cuando el Ministerio Público recibe la denuncia de la querella, integra su carpeta y tiene unas posibilidades. Si ve que no hay más elementos y no tiene los elementos suficientes para llevarlo ante el juez, puede mandarlo al archivo y esperar que le otorguen más pruebas. Si ve que no hay elementos para acusar a la persona, lo manda al archivo definitivo. Ahora, si considera que la conducta que se le imputó a la persona está considerada como delito y hay la probabilidad de que lo haya cometido el delito o participado, entonces solicita una audiencia de imputación. Estamos hablando sin detenido. Ante el juez de control le hace del conocimiento a la persona imputada que se está llevando una investigación, no que es culpable, que se esté llevando una investigación. Y esa persona que le imputan el hecho puede declarar o no declarar, es su derecho. Y el hecho de que no declare no significa que está reconociendo su culpabilidad, simplemente es un derecho que no tiene. Si el juez de control entonces dicta un auto de vinculación a procesos y considera que hay elementos, se abre una etapa complementaria de investigación y entonces tiene 3 posibilidades el Ministerio Público. Si considera que realmente se dieron los elementos para acusar a la persona, formula un escrito de acusación y con ese escrito de acusación y el escrito de la defensa que presentan sus pruebas ya pasa a la última etapa. Esa etapa es la etapa intermedia, pasaría a la etapa del juicio, en donde allí se desahogan las pruebas, es decir, se desarrollan, presentan los testigos cada una de las partes y el juez dicta su resolución. Okay. Oye, entonces, ¿por qué estás diciendo que presenta un escrito si todo es oral? No. Esa es otra de las creencias que hay, ¿no? Es. Efectivamente, el 90% podemos decir es oral. Eso es. Las audiencias se desahogan oralmente. Eso es. Pero el escrito de acusación, sí hay un escrito de acusación y un escrito de ofrecimiento de la defensa, también por escrito. Eso es. Maestro Carlos Oronoz Santana, tu más reciente libro, ¿cuándo será? ¿Cuándo aparece? Saldrá yo creo que la próxima semana, que es el ¿Puedes referirnos de qué se trata? Sí, como es el Código Nacional de Procedimientos Penales, el que rige para toda la República, pero lo hago comento algunos artículos. ¿Puedo mostrarlo a la cámara? Y otros los explico, con el objeto de que la persona que no tenga mucho conocimiento lo entienda más fácilmente. Eso es. Por eso unos son comentados y otros son explicados. Eso es. Además le agrego jurisprudencia para que vean cuál es la opinión de los tribunales colegiados, de los más altos tribunales, referente al nuevo proceso. Eso es. ¿Para cuándo ya estará en circulación? Yo espero que la próxima semana empiece a distribuirse en toda la República. Eso es. ¿Quieres preguntar algo más antes de que concluyamos? No, pues a mí quedó claro.
¿Sí? ¿Algo que quisieras abundar? No, yo creo que debemos tener confianza en este sistema Sí. y sí debe de haber la capacitación y la preparación con el perfil que se desee de las fiscalías. Muy bien. Se ha gastado mucho en capacitación, Así es. pero aún así se requiere mayor capacitación. Es que tiene que haber una capacitación realmente enfocada. Eso es. Cuando se empezó en el 2008, el gobierno federal dio 1,000 millones de pesos a los estados para capacitar a las personas que van a intervenir en el proceso. ¿Qué pasó? Llegamos al 2016 y no estaban capacitados. Qué barbaridad. Bueno, pues seguimos cojeando en el ámbito de la justicia penal. Pero hay que seguir adelante. Muy bien. Carlos, agradezco muchísimo tu fineza para este programa, como siempre. Y mi queridísimo Rodolfo, ¿qué te puedo decir a ti? Una vez más, mil gracias por estar con nosotros en esto que fue un programa de voz alta en este gran día para muchos mexicanos, 12 de diciembre. Mil gracias. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Pues resulta que poca madre en Toluca. Lo que nos envía la platicábamos siguiente fuera del aire. Pues felices de la vida, imagínate Sí, los para el pueblo. La gente Hoy les molesta vamos a con dar este 5 salario. puntos particulares que ustedes deben conocer. Más madrazos realmente porque Hemos escuchado en muchos sitios. Este 16 de noviembre en Guatemala se Fueron locales, no pudieron contra una hegemonía. Agradable con la familia. De ahí nace Mercado Victoria.